Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos seguir preparando las clases para el curso de Fundamentos de Lógica Binaria, para estos estudiantes de la Universidad de Antioquia, en el campus Caucase, unas excelentes personas, unas capacidades humanas e intelectuales súper valiosas. Y aquí, aquí nos da todos los estudiantes que están matriculados. Aquí la metodología basada en problemas y proyectos que hace parte de nuestro enfoque de enseñanza. Y, mm, y ya aquí bajamos hacia que promocionamos el inglés para la internacionalización de este currículo. Y aquí ya empezamos con el diseño de la clase de fundamentos de lógica sobre tautologías, contradicciones y demás. Bueno, y ahora siguiendo con la preparación de esta clase, entonces nos devolvemos aquí a la parte eh, antes del, digamos, antes del mapa conceptual, que lo separamos y le quitamos los delimitadores para convertir esta en una línea de Python y quitar el último delimitador, esta parte. Y ahora sí, correr el mapa y miren cómo nos queda. Mapa que nos dice que vemos proposiciones y que las proposiciones tienen asociadas tablas de verdad y que esas tablas de verdad pueden ser de tres tipos, o son tautologías o contradicciones o contingencias. Y, eh, y eso ese concepto está asociado al concepto de equivalencia lógica, que lo podemos ver aplicado a circuitos, a verlo también con lenguaje Python y a la vida diaria. La equivalencia es porque lo que queremos con la equivalencia es comparar proposiciones. Y es muchas veces esas de las equivalencias que nos surgen cuando dos proposiciones son equivalentes, nos surgen tautologías, cuando son opuestas nos surgen contradicciones. Y la tercera cosa que nos puede pasar entre dos proposiciones cuando pedimos equivalencia es que algunas veces el valor de verdad de ellas coincide y otras veces no. Entonces diremos que hay una contingencia también. Entonces la equivalencia nos permite comparar proposiciones lógicas en cuanto a si son del mismo valor de verdad o no. Y esto fue en cuanto al mapa conceptual, que ya nos lo renderizó a través de PDF. Y esta parte la partimos para que esta sea una línea de código para empezar el contenido. Y para el contenido, él nos recomienda ver un recordatorio de 20 minutos acerca de proposiciones y tablas de verdad. Eh, y bueno, ese nosotros siempre lo hacemos en clase para dar sobre, y lo hemos trabajado bastante, a la proposición como oración gramatical, a la que se le puede asignar un valor de verdad, y que tenemos tablas de verdad para los conectores básicos como la negación, la disyunción, la conjunción, la implicación mm, y la equivalencia. Y los nuevos conceptos para horas, lo que está, nos pide como que le dediquemos hora y 20 minutos para la definición de tautología, contradicción y contingencia, el concepto de equivalencias lógicas, utilizando para ver equivalencias entre, bueno, dadas por la ley de De Morgan y alrededor de la doble negación, y los registros semióticos, en que veamos diferentes registros para esos conceptos, como son sus representaciones tabulares, sus representaciones en fórmulas lógicas o simbólicas lógicas, en diagramas y en circuitos eléctricos o electrónicos. También ver la exploración en Python sobre generación automática de tablas de verdad con SymPy y la visualización de resultados con Pandas y Seaborn y la animación de cambios en expresiones con Matplotlib Animation.
y un proyecto ABBP de 1 hora 20 minutos para construir y validar un circuito en Crocodile Clips que represente una tautología y una contradicción y aplicación en deportes a las reglas de clasificación, a la economía, a la decisión de inversión y a la matemática sobre divisibilidad. Entonces así nos muestra que hay un buen abanico de aplicaciones alrededor de ese tema para, para estos conceptos de tautología, contradicción y contingencia. Y la canción nos propone un poema en un cuartetos y nos dice, pues si siempre es verdad, se llama tautología. Si nunca lo es, contradicción, la nombrarás. Y si a veces sí y otras no, contingencia es su historia. Y con tablas de verdad, la certeza hallarás. Y con tabla de verdad, la certeza hallarás. Y aquí estarían los elementos históricos epistemológicos que nos dice pues que había una vez en tierra lejana un filósofo griego llamado Aristóteles que se preguntaba cómo distinguir lo verdadero de lo falso. Pasaron siglos y un señor barbudo, George Bulls, le vamos a poner como doble espacio entre, George Bulls inventó una manera de hacer cuentas con verdades y mentiras. Cuentan que Bull trabajaba tanto que hasta soñaba en tablas de verdad. Luego un alemán inquieto llamado Gottlob Frege le dio un aire más formal y más tarde Bertrand Russell y Alfred North Whitehead se enredaron con libros enormes como vacas gordas. Y en los años 40 Claude Shannon descubrió que esas mismas verdades y mentiras eran las que hacían prender o apagar los bombillos de los circuitos eléctricos. Y así, de Aristóteles a Shannon, la lógica fue bajando la montaña como río que llega al río Cauca hasta llegar hoy a ustedes. Y aquí ya nos va a incluir las imágenes asociadas a estos elementos históricos y epistemológicos, IMG, SRC igual a, y ya ChatGPT nos generó 4 imágenes, que nos generó una, bueno, le pedí 4, pero por ahora los generó la que tiene que ver con Aristóteles, y la descargamos y guardamos. Entonces para estas imágenes aquí en descargas, entonces le ponemos Aristóteles, que es la primera imagen de estos elementos históricos epistemológicos. Control X y lo llevamos a la clase sobre expresiones simbólicas. Y acá le ponemos, tomamos el nombre de la imagen, Aristóteles 1, entonces teniendo en cuenta su extensión que en este caso es PNG, y ponemos el nombre .png, y ahora sí damos control enter y nos trae esta maravillosa imagen de Aristóteles pensando en lógica. Y las actividades de aprendizaje que nos recomienda es que con la calculadora Casio 991 LACW evaluar expresiones lógicas usando modos de conversión en binario y operadores lógicos. Y esa sería una de las actividades de aprendizaje que nos sugiere utilizando la calculadora Casio 991. Y con Crocodile Clips diseñar un circuito que modele la proposición P o negación de Q, y otro, aquí le vamos a quitar este backslash antes del signo de dólar, porque acá se renderiza solamente delimitando con símbolo de dólar, no con backslash, símbolo de dólar, y otro que modele P y negación de P. Y en Python también nos pide, en Python y Jupyter, pues ya también hacer modelaciones. Entonces aquí tendríamos una en calculadora, otra en Crocodile Clips o Cocodrilo, simulador para circuitos eléctricos y electrónicos. Y
Y bueno, aquí le vamos a pedir entonces para esa calculadora 991 que vaya quedando con eso. Le pongo una nueva línea de texto y a ver si él tiene, que él nos confirme si efectivamente esta calculadora si tiene efectivamente modo para o alguna forma de trabajar con expresiones lógicas. Entonces, verifícame si la calculadora Casio 991 LACW si me permite trabajar con expresiones lógicas y ayúdame con ella para, aquí le ponemos entre comillas dobles, para con esa calculadora evaluar expresiones lógicas usando modos de conversión en binario y operaciones lógicas. A ver cómo nos ayudar a efectivamente verificar con esa calculadora si podemos ver esos conceptos a través de ella. Entonces aquí nos muestra que sí, que la calculadora Casio FX 991 LACW o Class WIS sí permite operar con expresiones lógicas, pero solo a nivel bit a bit sobre números en base n, binario, octal o hexadecimal. No aparece para decimal, sino solo binario, octal y hexadecimal. Eso significa que no evalúa la lógica proposicional como P en Q con valores verdaderos o falsos, pero sí permite ingresar números en modo base n, por ejemplo en modo binario, y utilizar operadores lógicos bit a bit como AND, OR, XNOR, NOT y NEG, complemento a 2 directamente desde el menú Logic. Entonces tiene, según me dice él, si hay un menú Logic asociado a ella. Voy a trabajar en revisarlo. Aquí nos da un vínculo para llegar a base n calculation base, lógica en negation operation. Nos llega entonces a esta parte y nos muestra cómo hacerlo con la calculadora. Nos muestra entonces cómo hacerlo, que siempre nos ayuda muchísimo para darle significado a esos conceptos de la lógica desde esta calculadora que indudablemente aporta el desarrollo del pensamiento lógico. Y nos aporta dos operadores también que quiero enseñar mucho a los estudiantes, que no solamente AND y OR, sino XOR y XNOR. Y aquí dice que hay un módulo logic use de menú de appears when you press X logic para entrar operaciones lógicas y funciones. Aquí lo podemos poner en español. Y dice operaciones lógicas y de negación. Su calculadora le proporciona operadores lógicos IO, XOR y XNOR y funciones NO y NEG para operaciones lógicas y de negación con valores binarios. Utiliza el menú que aparece al pulsar X Logic para introducir esos operadores lógicos y funciones. Entonces aquí ya nos queda entonces este vínculo que vamos a poner en estas notas. Es acá en lo que nos ha entregado ChatGPT. Entonces para esta clase entonces nos permite ver la lógica bits a bits. Entonces aquí lo ponemos en nuestras notas y aquí lo que pasa es que ese vínculo nos está llevando es al soporte de Casio para mostrar cómo utilizar lógica cómo ver la lógica desde esta calculadora. Entonces aquí ya nos muestra todo, aquí nos muestra cómo integrar esto en tus clases. Podrías usarlo de la siguiente manera. Ejemplo práctico, representa las verdades con un 1 y las falsedades con un 0. Y en modo bin, ponemos la calculadora en modo bin, ponemos 1 a 1
y él nos va a dar un 1 y 1 va en 0 y él nos va a dar un 0 como esperamos que haga con la conjunción. Entonces así vemos una aplicación con esta calculadora de estos temas de la lógica. Entonces en esta actividad de aprendizaje, entonces la estamos ya planeando para aplicarla. Y ya con Cocodrilo, un circuito que modele, pues entonces le podemos poner una nueva línea y que él descríbeme cómo hacer esto con Crocodile Clips, hacer eso de diseñar un circuito. Entonces nos va a decir que cuando es con O ponemos switches en paralelo que representan las proporciones P y negación de P, y para que cuando queremos una conjunción, entonces ponemos switches en serie y que la negación se hace con switches normalmente cerrados para la negación de la proposición. Entonces la negación, los switches normalmente abiertos son para proposiciones y para los normalmente cerrados son para la negación de ellas. Entonces aquí nos vamos a pedir que control C para esta actividad de aprendizaje con Crocodile Clips, entonces nos ayude. Entonces descríbeme cómo realizar la siguiente actividad de aprendizaje para mis estudiantes a los que les sirve. Entonces, de la licenciatura de matemáticas. Entonces, aquí le ponemos con Crocodile Clips diseñar un circuito que modele proposiciones. En este caso, PO, la negación de P, y otro que modele PI, la negación de P. Entonces, que sea el operador, cada operador compuesto con la proposición y la negación de ella. Muy interesante. Entonces ahora sí, los pone perfecto, te detallo cómo puedes guiar a tus estudiantes en realizar una actividad de aprendizaje con Crocodile Clips, el simulador de circuitos electrónicos que permite trabajar con compuertas lógicas. Y actividad de aprendizaje, diseñar un circuito en Crocodile Clips que modela las proposiciones P, O, negación de P, y P, I, negación de P. Paso a paso, entonces le dice cómo abrir Crocodile, luego elegir lógica digital. Entonces hay que elegir lógica digital, inicia el programa y selecciona el entorno de circuitos digitales. Entonces aquí lo vamos a hacer con circuitos digitales, yo les lo estaba diciendo con circuitos eléctricos. Y en la barra de componentes busca la sección de compuertas lógicas not, and y or, y luego defines la variable P, inserta un interruptor o un generador de pulso digital. Entonces generalmente yo lo hago con generador de pulso digital y este será tu valor de entrada P, que puede ser 0 o 1. Y luego el circuito para P o negación de P, que aquí lo tenemos en LaTeX. Entonces en LaTeX O lo escribimos \L OR y negación de P lo escribimos con \neg. Y que eso nos va a dar una tautología. Entonces conecta el interruptor P a una compuerta NOT generando negación de P. Entonces conecta el interruptor P a una compuerta NOT para generar la negación de P y luego conecta P y negación de P a la compuerta OR y la salida OR pone un LED o un display digital. La observación es que no importa el valor de P, sea 0 o 1, siempre estará encendido el bombillo, mostrando que esa es una tautología. Entonces así es una manera muy bacana con Crocodile Clip de mostrar tautologías. Aquí copiamos la actividad y nos la llevamos para nuestro diseño de clase asistido por ChatGPT. Entonces control V y ya así tenemos más para nuestros estudiantes a prestar un mejor servicio. Y con Python tenemos una manera muy bacana. Con SymPy importamos symbol y la función equivalent, y con IDSymPy también del módulo logic y el submódulo bool algebra o bool ALG importamos TrueTable para hallar las tablas de verdad, TrueTable, y definimos las variables P y Q en esta línea. Luego le metemos la expresión. Nota que la implicación va a ser con doble símbolo mayor que para implicaciones. Entonces cuando tengo P implica Q y Q implica P, tendré una equivalencia en definitiva. Y mire que esa es la forma de definir en términos de implicaciones a la equivalencia.
y con un ciclo para, donde fila se mueve a través de a través de True Table evaluado en la expresión, diciendo que las variables van a ser P y Q a través de una lista de Python. Y le pedimos que imprima la fila. Entonces, el ciclo para, cuando tenemos una tabla, se va por filas. Eso es también lo que... Entonces, es la primera cosita, y es que el ciclo for, cuando recorre una tabla, la recorre por filas, o sea, de forma horizontal. Y así cuando lo corremos, él nos muestra la equivalencia lógica. Entonces nos muestra que la equivalencia de su tabla de verdad es que cuando ambas son 0, ambas son 0, True Table, la equivalencia va a ser verdadera, y cuando ambas son 1 también, mientras que si los valores de verdad de P y Q difieren de 0 a 1 o 1 a 0, ya la equivalencia va a ser falsa. Es decir, hay equivalencia cuando los valores de verdad son iguales. Eso es lo que entendemos como equivalencia. Aquí uno puede ver que aquí le ponemos una expresión 1, y como él pidió a la función equivalent, entonces se le puede poner la expresión 2, exp r 2, y le dice que, bueno, que sea equivalent en notación funcional entre P y Q. Y así, cuando corre el ciclo para, aquí le pone ya la expresión 2. Entonces así en la expresión 2, mire que obtenemos lo mismo. Así, porque será lo mismo decir equivalencia que conjunción entre P implica Q y Q implica P. Donde a Q implica P la llamamos el recíproco de P implica Q. El recíproco de P implica Q. Bueno, entonces así esta nos permite visualizar tablas de verdad muy fácil utilizando SymPy. Y la notación aditiva de SymPy. SymPy entonces tiene, esta es notación aditiva, en la que escribimos proposición, luego operador, luego la otra proposición o argumento, luego la nueva proposición, y luego signos de agrupación, proposición, operador, argumento. Mientras que la notación funcional, esta es nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. Entonces, en esta parte vemos que SymPy nos permite trabajar con dos tipos de notación para operadores lógicos. Entonces aquí lo vamos a poner en un comentario, en línea de comentario, conclusiones. Decimos que SymPy nos permite dos notaciones para operaciones lógicas. Una, le ponemos entre, una es la notación aditiva, una es la notación aditiva. No me gusta llamarla aditiva porque se escribe de izquierda a derecha, siempre empezando argumento, operador, argumento. Y la otra, la notación funcional. Y así ya tenemos en cuanto a las aplicaciones, en cuanto a las actividades de aprendizaje. También tiene, bueno, otra cosa es visualización interactiva con IPython Widgets. Aquí le ponemos también título para esta cuarta actividad de aprendizaje. Y cuando corremos, él nos entrega, bueno, aquí no nos está, resultado que entre P y Q, el resultado para XOR es true. Bueno, pero aquí no nos está mostrando, con el Python Widget, no está haciendo como lo que queremos, la visualización interactiva con el Python Widget de mostrar las tablas de verdad para una expresión, por ejemplo acá para P o Q, and negación de P y Q.
Entonces aquí vamos a decirle que cambie este código para que efectivamente con el Python Widgets para interactividad con deslizadores podamos ver o animar o visualizar de manera interactiva este tema de tablas de verdad y tautología. Entonces aquí corrígeme el siguiente código para obtener una función, bueno, una actividad interactiva para mostrar tautologías que son propias de esta clase, tautologías, contradicciones y contingencias en el curso de fundamentos de lógica. Entonces aquí le ponemos el código y le pedimos que nos lo corrija. Así nos mejoramos la clase para que efectivamente podamos usar una clase con un mejor servicio al tener una cosa que sea funcional y que vaya de acuerdo a los objetivos de la clase. Entonces acá aquí lo corremos, ponemos ya acá esta visualización, control V, y a la línea que seguía la quitamos y volvemos a esta actividad dividiendo el código que nos entrega en una sola línea para separar el texto de las líneas de código. Ya no lo hizo más como más robusto el código para esta actividad. Y además que nos dijo que bueno, aquí nos dice que muy buena iniciativa y que tu código actual que le hemos mostrado muestra el valor de P XOR Q con botones, pero no está generalizando para mostrar si una proposición es tautología, contradicción o contingencia. Para eso necesitamos que el usuario pueda escribir una proposición lógica en términos de P y Q y generar la tabla de verdad completa. Evaluar si siempre es verdadera, tautología, si siempre es falsa, contradicción, o que depende, contingencia, y mostrar el resultado de manera interactiva. Aquí te dejo el código corregido, entonces aquí convertimos este y lo corremos para que efectivamente sirva para la clase sobre tautología, contingencia y indeterminación. Y aquí nos pone P o no Q, aquí ya está la expresión, bueno, pero no nos saca como nada más, P o no P, que es un ejemplo de una tautología, P o no P, o sea, la disyunción de P con la negación de ella misma, que siempre nos va a dar tautología. Y nos dice cómo usarlo, nos dice, en la caja de texto escribe expresiones como P o no P, que es una tautología, P y no P, que es una contradicción, y P o Q, que es una contingencia, y así. Entonces hagámoslo como él nos indica. Entonces aquí esta lo escribe y la tabla de verdad y el resultado se actualizan automáticamente. Entonces, bueno, por aquí no nos está mostrando. Bueno, se escribió, vamos a escribirle una. Escribamos entonces A, como nos indica, entre paréntesis, A, P o Q. Entonces nos dice que de una vez nos lo pone tabla de verdad, los valores, las opciones lógicas, falso, 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 verdadero, true, falso y true, true. Y aquí nos muestra que esa disyunción es una contingencia y nos da la clasificación. Y ahora aquí sí podemos poner con
peor, neg o not, dice que es expresión inválida, entonces not como neg, vamos a ponerle neg, no podemos parar la negación así, bueno, creo que es entonces así, es con este símbolo, tampoco, para la negación de esta manera, error en la expresión, bueno, nos pone es escribir not, peor not, dp, y ahora sí, peor not dp, y miren que nos muestra que eso sí es una tautología y nos concluye que efectivamente lo es, porque todos los valores falso, falso produce un verdadero, falso, verdadero produce un verdadero, true, false produce un verdadero y true, true produce un verdadero. Y ya si queremos una contingencia, pongámosle por ejemplo una proposición P or Q y la negación de ella. La negación de ella, entonces aquí le ponemos I, entonces le ponemos esta I. Bueno, entonces que es ahí no, entonces and. Le ponemos otro paréntesis y le ponemos la negación de ella y la negación de la disyunción es not dp and not de q, y mire que ya nos muestra que entonces peor q, bueno, aquí le ponemos es equivalent, entonces le ponemos es equivalent para ver si eso sí es si es equivalente o no. Entonces le vamos a poner como coma, le escribimos acá mejor equivalent de en notación funcional. Vamos a ver si nos lo deja. Dice que no. Entonces, para esa equivalencia, entonces podemos volver acá, escribirlo como primero implicación, entonces menor menor no, sino mayor mayor, para que sea una implicación, quitamos este paréntesis, y aquí nos aparece entonces como una contingencia, pero lo ponemos otro paréntesis acá, y le damos que lo ponga con i, el recíproco de ella, y el recíproco de ella es de este antecedente, control C, aquí entre paréntesis, a mayor mayor a P o Q, entonces P or Q, y mire que nos da una contradicción porque estamos poniendo la equivalencia entre una disyunción y la negación de ella, y efectivamente una proposición y su negación son opuestas al valor de verdad, por lo tanto eso me da una contingencia. Entonces esta interactividad nos va a ayudar mucho para los estudiantes para que efectivamente puedan experimentar con escribir una proposición y ver en tiempo real la tabla de verdad. Es un excelente instrumento para la enseñanza, me parece a mí, me parece muy bacán. Después sigue la canción, luego la tarea, algunas tareas, luego la evaluación en la que tenemos proyectos para los estudiantes, para, por ejemplo, modelar las reglas de un torneo de fútbol, o análisis lógico de sistemas de votación, o modelado de un sistema de semáforos, o lógica de decisiones económicas de riesgo, y así, pues varios proyectos para que los estudiantes puedan realizar. Un ejemplo de quiz, ejemplo de parcial, la retroalimentación, que lo haremos, por ejemplo, nos sugiere como que cada equipo explique un error común en las tablas de verdad que encontró en su solución y otro que propone la corrección. Y el vocabulario en inglés, truth table, tautology, contradiction, contingencia, logical equivalence, connective y Boolean algebra. El apéndice sobre socioemocionalidad, trabajo en equipo, roles rotativos, líder, relator y verificador, y asertividad, expresar ideas lógicas sin invalidar al otro,
inteligencia emocional, técnicas de respiración antes de un examen y metacognición, diario de aprendizaje que aprendí hoy. Y los referentes son, entre otros, Duval, en cuanto a los registros de representación semiótica y funcionamiento cognitivo, que nos valida el hecho de que enseñemos a través de tablas, gráficos y simbología matemática, en este caso simbología lógica. Wynne, en desarrollo del pensamiento computacional, computational thinking, Brousseau, en la teoría de las situaciones didácticas en matemática, Cavalieri, la transformación didáctica, Hilbert, con el aprendizaje y la enseñanza con entendimiento, y Schoffel, con el aprendizaje para pensar matemáticamente, y Mason, Polya, Sfard y Toll, que en su libro How Humans, cómo los seres humanos aprenden a pensar matemáticamente. Muchas gracias.